se requiere mucha educación y de parte de ustedes también. Porque si usted y yo no formamos un vínculo en ese mensaje, por más que de mi parte podría haber preparado un mensaje, de parte suya, puede que esas palabras no los entiende. El otro día estuve escribiendo un correo electrónico en respuesta a lo que estuve leyendo en italiano. Yo entiendo italiano, de hecho. Entonces le estuve respondiendo en español, porque no sé escribir en italiano. Y yo imaginé que esa persona sabía usar la computadora, el Google Translate. O sea, para mí es como que normal, que nada más pones copiar y ya nos hace el favor la computadora de traducirlo. Y cuando vi la respuesta de la persona que dijo, no entiendo nada, o sea, entonces tenemos que compartir de alguna forma una manera en educación, en términos, y para poder recibir un mensaje. Estamos hablando el día de hoy de la comunicación con el tema cuidado lo que dices. Dios tiene un mensaje para tu vida. Es urgente que usted lo escucha, no se vayan. Les voy a invitar a llamar al canal. En ese corte usted puede llamar, puede participar, puede ayudarnos, de hecho, puede ser ese benefactor para María Visión con tus llamadas y a su vez usted puede entrar en ese sorteo. Tengo dos imágenes bellísimas, certificadas, de la original imagen de María de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, en el sorteo. 2 boletos para nuestro siguiente desayuno de oración. Así que llámanos, entra al sorteo y déjanos tus peticiones, porque más que todo es la oportunidad de unirnos en fe, unirnos en oración y saber que Dios siempre nos escucha. Ahorita regresamos. Cuidado con lo que dices. Es el mensaje que Dios te está dando. Estamos hablando de elementos en la comunicación para entender lo que sucede cuando un mensaje es mandado y recibido y la interferencia que puede haber para que ese mensaje no llegue a su destino o no da los frutos que Dios espera de ese mensaje. He usado el ejemplo del canal de María Visión y de usted que lo está viendo, como el transmisor de un mensaje de Dios y el receptor. Ahora, para que haya una buena comunicación, se requiere una preparación. ¿Y dónde se empieza a preparar a alguien para poder comunicar bien? Toda mamá sabe, o sea, es lo que hacemos en los niños, de querer animarles a que se expresan, a darles este lugar, esa confianza es muy importante en el hogar, que vemos qué tan importante es dejar al niño expresarse y dejarle hasta con expresiones de agrado cuando se expresa, que podemos mirarle con gusto, queremos escuchar sus opiniones. Hay en muchas familias el hábito de callarlos o de, no, cállate, no te quiero escuchar, ay, qué tonto. ¿Y qué dice al niño? Mis opiniones no son importantes. Ni lo que yo tengo para decir, nadie lo quiere escuchar. Entonces podemos causar muchísimo daño, tenemos que saber eso en la casa, con la forma que permitimos la expresión libre. Y para los adolescentes requiere mucha valentía, ¿acaso no? Porque a veces se expresen con cosas que tal vez en nuestra generación no estamos acostumbrados. Entonces, requiere una preparación, es este punto, una preparación para poder expresarnos, y eso es una libertad que damos. Y más que todo en el colegio, en diferentes ámbitos, tenemos que saber que es muy importante ir preparándonos con la capacidad de expresar. ¿Cuántos de ustedes cuando les ha tocado hablar en público tiemblan? ¿Cuántos de ustedes cuando les ha tocado pues dar una respuesta en el colegio, en cualquier grupo, que usted dice, no, es que no me animo, es como que tenemos mucho temor, y ahí tenemos que ir animándonos
porque la iglesia necesita de nosotros que seamos comunicadores de nuestra fe. Tenemos que ir preparándonos en las cosas más pequeñas para poder en otro momento expresar grandes verdades de nuestra fe. Se requiere la madurez, o sea, de la forma que usted y yo hablamos, se nos va a notar si somos inmaduros o no. Se nota en qué sale de la boca. Claro que sí, se nota inmediatamente si usted sabe de lo que está hablando o no. Entonces la madurez no es solamente conocimientos, es la capacidad de expresarte valiéndote, como que teniendo valor para ti mismo y valorando a la persona que te está escuchando. Es una madurez plena que sabe que la comunicación es un regalo. El hecho que podemos comunicar nuestras ideas, que expresar nuestra fe, comunicar nuestros sueños, es un regalo, y que el otro lo puede recibir también muestra tu madurez. ¿Qué más? Se requiere los tiempos. Una comunicación es una persona sabia que sabe comunicar en los tiempos apropiados. ¿O no? Hay personas que no paran de hablar, por Dios que nos ayuda. Hay personas que hablan en los momentos más inapropiados. O sea, la madurez en la comunicación se muestra mucho en saber escoger muy bien los tiempos para comunicar. Por ejemplo, a las esposas, cuando usted quiere expresar algo a tu esposo, vamos a decir, no tan agradable, preocupante, o quieres expresar un disgusto, es válido, ¿cómo no? Y en una relación donde hay una sana comunicación, es válido expresar un disgusto, pero hermana en Cristo, contempla el tiempo que usted está escogiendo para eso. Para una sana comunicación requiere la prudencia de escoger los tiempos apropiados, y tal vez usted puede pedir una cita, ¿cómo no? Decir al marido, pues ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, no te preocupes, tú sabes que te amo mucho, nada más quiero un tiempo exclusivo para que tú y yo podamos expresarnos. Sin levantar defensas y sin tener miedo, pero la expresión. Estamos hablando de los tiempos, de la prudencia, de la empatía, y eso sí voy a subrayar y mucho. Una buena comunicación requiere como condición la empatía. ¿Y qué es eso? Es ponerte en lugar del otro. Cuando tú vas a comunicar eso, tú tienes que saber con que la otra persona no piensa igual que usted. No tiene la misma formación, no tiene tal vez la misma educación, tal vez muchas cosas están sucediendo en la vida de la otra persona. Entonces, tienes que saber que cuando tú estás expresando algo, la otra persona puede que no está en una situación de vida como para captarlo bien. Por ejemplo, una persona que está muy cerca a nosotros, a nuestra familia, tiene el hábito de pensar mucho, pero cuando llega el momento de expresarse, como que dice algo y uno no entiende de lo que está hablando. Él se entiende porque en su cabeza está claro lo que está pensando, pero en su capacidad de expresar no necesariamente escoge los momentos apropiados ni los términos. Entonces, la empatía es cuando usted se pone en situación del otro y usted hace lo posible de expresarse para que el otro quede cómodo con este mensaje y va a entender perfectamente el contexto de lo que usted está hablando y puede recibir este mensaje. El lenguaje que usted va a escoger. El lenguaje es muy importante y nosotros como predicadores tenemos que saber eso. Tenemos que saber quién es nuestro audiencia, o sea, muchas veces hablamos como que arriba, queriendo mostrar, no sé, tal vez la inteligencia o la preparación que tenemos, pero no nos damos cuenta que el otro no entiende esa manera de expresarse. Entonces tenemos que cuidar el lenguaje. Con las groserías, con palabras vulgares, hoy en día es muy incomún. Es muy incomún comunicarse entre los jóvenes con palabras groseras.
y vulgares en algunos casos. Y en eso vamos a llegar a hablar de los daños de una comunicación que lastima. Estas palabras se tienen que quitar, no solamente de la boca, pero del corazón. Y la única forma de quitarlo es no seguir escuchándolos, porque cada vez que usted sigue escuchando esas palabras, esas expresiones, tienes que alejarte de personas que hablan mal, porque de alguna forma esas semillas quedan plantadas en tu corazón y tarde que temprano van a salir. Bueno, vamos a ir a los temores en la comunicación y para eso vamos a ir a un ejemplo bíblico. Hay personas que tienen temor para expresarse. Ese temor puede ser provocado por muchas cosas. Hay personas naturalmente tímidas, o sea, nacieron así, se puede decir tímidas, no les gustan hablar. Y otras causas por los temores en la comunicación es el pecado mismo. Y vamos a ir al ejemplo de Moisés. Abren conmigo tus Biblias y vamos a ir a Éxodo capítulo 4. Ese es un encuentro impresionante porque Dios no cambió su opinión de Moisés. Dios lo escogió como libertador de su pueblo. Llegó el tiempo de la liberación. Dios dijo, ha llegado hasta mí esos lamentos, estos gritos. Y se presenta con Moisés en el desierto en una zarza ardiente. ¿Se acuerdan que Moisés quita las sandalias y Dios le habla y le dice, yo soy y yo estaré contigo, etcétera? Todo esto es para poner el texto en contexto. Capítulo 4, versículo 1. Moisés le contesta a Dios así: ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso. Contestó Moisés, al contrario, me dirán, el Señor no se te ha aparecido. ¿Qué es lo que tienes en la mano?, preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés. Arrojándolo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés echó a correr para alejarse de ella, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Bueno, ese es un relato impresionante que nos deja saber que Dios nos ama tal como somos. Moisés se veía débil. Él se miraba como por su pecado, por su tiempo en el desierto, le había quitado su identidad propia, le había quitado su seguridad y él pensó, a mí no me van a escuchar. ¿Y cuántos de ustedes no nos animemos a evangelizar porque dice, pues a mí no me van a escuchar, a mí no me van a hacer caso, saben todo mi pasado? Como Moisés seguramente pensó del pueblo que dijo, pues, manda a otro. Y Dios le recordó que no depende de uno, depende de su poder. Pero todavía Moisés en capítulo 4, versículo 10, siguió conversando con Dios y le dice, ay Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra. Y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. Pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? Ay, bueno, palabra de Dios. Uno tiene el hábito de mirar lo que nos falta. Nuestra fluidez en la palabra, nuestra capacidad para expresarnos, tal vez nuestra preparación. Y uno como Moisés puede decir, es que no viene de hoy, esto de siempre, que no me da, no fluye, o sea, no tengo la confianza. Yo sí me acuerdo que yo nací muy tímida, yo era muy tímida, nunca me gustaba estar enfrente del público. Y para la gracia de Dios, nací en la familia Kramer, fundadores de Carisma Misiones en Los Ángeles, pioneros en la renovación carismática para América Latina, en varios países, y siempre estaba en un escenario, me daba horror. O sea, el hecho que Dios pidió que yo hablara, que yo evangelizara, eso para mí era inconcebible, así que yo sí comprendo a Moisés. Después sigo con mi testimonio, no se vayan, se pone bueno.
Quédate con nosotros, llámanos al canal, entra en ese sorteo. Nuestro evento mensual es maravilloso, el desayuno de oración. Hay dos boletos, 2 imágenes de la Virgen Santísima María de Guadalupe y 5 folletos que nos dejó Monseñor Pedro Agustín Rivera, que nos ayuda a leer las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. No te vayas.